para buscar tu misericordia, tu verdad y tu piedad. Ayúdanos para amarte, honrarte y respetarte. Y ayúdanos a ser sostenidos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender hoy tu palabra, tu verdad, tu justicia, tu misericordia y santidad. Y siempre seas tú nuestro Rey, nuestro impacto, Señor. Ayúdanos, sosténnos, socórrenos, y ayúdanos a ser fieles día tras día para amarte y bendecirte, Señor. Ayúdanos, Señor Jehová, para entender de ti, conocer de ti, que tú eres nuestro Rey, nuestra paz y nuestra bendición en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor Jehová, en el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, por tu fidelidad y por tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios. Bendito eres, Padre de la eternidad y hacia la eternidad. Te entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Uy, perdón. Entonces vamos a leer, igual que la misma temática que hemos tenido, leer y luego compartir conforme a lo que vamos viendo. Dice Marcos 5 del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿No tiene alguien un comentario, pregunta? Sí, vamos a. Bueno, entonces vamos a ver un poco. Bueno, en resumen, lo que hemos estado viendo desde el 1 es cómo llega Dios a manifestarse para liberar. Ayer vimos un poco el cántico, de cómo es la autoliberación, conforme a lo que hemos estado viendo de no ser como cerdo, no ser como inmundicia, y cómo santificarnos de alguna manera a través de la oración, la lectura, a través de las alabanzas o cánticos que uno está escuchando, porque son cosas que uno va asimilando día tras día, que tenemos que aprender a entenderlo y tener cuidado de no abrir puertas para que no entren los espíritus inmundos a nuestras vidas, y tener mucho cuidado porque no solo son los enviamientos directos. Cuando hablo de un enviamiento directo es en el caso de que específicamente están enviando a alguien para hacer algo. En este caso, cuando vemos aquí en el versículo, cuando dice aquí: y saliendo aquellos espíritus entraron en los cerdos, que Jesús le dice: envíanos a los cerdos que entremos en ellos. Ellos están pidiendo un enviamiento: envíanos hacia. ¿Me entiendes? Entonces hay un enviamiento directo que el espíritu va directamente hacia la persona. Hay manifestaciones indirectas, si lo queremos llamar así, de que no necesariamente el espíritu va a ir directo, sino va a venir por medio de alguien.
Así como Dios usa a alguien para que predique el evangelio y libere, como en el caso de Jesús ahorita, que fue enviado y su luz impacta en el Gadareno y hace que se manifieste algo. De igual manera, si nosotros podemos ser contaminados, por así decirlo, o podemos de alguna manera recibir una impartición de parte de Dios solo con el contacto de una persona. Con eso no quiero decir que le estemos subiendo de la gente, por así decirlo, pero sí tomar cuenta de que si tenemos amistades que no proceden, que no convienen, mejor apartémonos, porque ellos pueden estar transmitiendo una contaminación a nuestras vidas y nosotros estar pensando que no. Eh, por lo mismo los cerdos, como les digo, porque puede que ellos tengan acumulación de pecados y nosotros al estar con ellos, prácticamente su espíritu, su sistema espiritual, por así decirlo, nos va a impactar a nosotros. Eso ya lo hemos visto cuando dice Jesús, vámonos de aquí porque viene alguien que no tengo yo nada que ver con él. Y Jesús se aparta. Porque si no, no sé qué hubiera pasado en ese entonces. Entonces, también otras personas pues, nos pueden involucrar a hacer cosas que no queremos. Qué sé yo, alguien le puede invitar a un cigarro, alcohol, etcétera. Entonces ellos pueden de alguna manera entrar en una contaminación directa e indirecta. Indirecta tal vez en el sentido de querer hablar, etcétera. Y pues el relacionamiento que tenemos con ellos nos va a llevar a que nos contaminemos. ¿Por qué? Porque nos está involucrando en cosas. Puede que uno diga, no, mira, vamos a una fiesta, o vamos con unos amigos a echarnos un par de tragos, y prácticamente ya el ambiente está propicio para que nosotros estemos en una contaminación y por consecuencia estemos abriendo la pauta para que entre algún ente a nosotros. Más aún si por el mismo aspecto de la aceptación, que a veces queremos ser aceptados por alguien. Alguien nos puede ofrecer droga o alcohol y la persona, para no sentirse desplazada o rechazada por un grupo, puede aceptar ese alcohol, puede aceptar cualquier cosa, inclusive puede ser en el mismo trabajo. Con ciertas situaciones lo acepta y da la pauta para la contaminación. Entonces nosotros necesitamos dejar ciertas amistades que pueden involucrar de que ya después se den unos enviamientos y nosotros nos contaminemos y seamos como cerdos. No podemos estar y se puede escuchar pesado, pero no lo estoy diciendo de una manera pesada o de una mal manera de insultar, sino que estoy agarrando la naturaleza de un cerdo que es algo impuro, algo que como vimos aquí, un hato de cerdos, es decir, un conjunto de cerdos, ¿entiendes? Y no tenemos que estar en esa inmundicia. Y hemos visto, como digo, no estoy indicando únicamente de personas inconversas, porque alguien puede decir, no, es que esta persona que ofensiva nos trata a nosotros como que fuéramos cerdos. No, yo estoy tratando a todos parejo, creyentes y no creyentes. Todo aquel que no se sujeta a Dios, que no busca a Dios, tiene esa cualidad. Es impura, es inmunda de alguna manera, y a consecuencia de eso, tiene la naturaleza de un cerdo. Como digo, traten de asimilarlo lo mejor posible, no como un insulto ni nada, sino tratar la manera de entender de dónde o qué está pasando para no tener esta cualidad, porque la cualidad del cerdo provoca que esté propenso a recibir un espíritu inmundo. A consecuencia de nosotros, necesitamos, como les digo, apartarnos de lo que no es. No podemos ir nosotros con un hato de cerdo si ya somos hijos verdaderos, no podemos andar en ciertas cosas que no debemos. Como digo, fiestas, drogas, mujeres, inclusive videojuegos, muchas cosas no tenemos que participar de eso. Si ellos quieren participar, que participen. Por eso la Biblia dice que tenemos que a veces congregarnos con personas de lo mismo. También la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles con aquellos que de corazón puro buscan a Dios. Entonces, ¿cómo podemos subir de una pasión juvenil? Juntándonos con otras personas que viven a Cristo. Entonces puede ser de que alguien no logre salir de la masturbación, por ejemplo, porque se junta con personas que su ámbito es eso. Jóvenes que también lo hacen e impide que la persona pueda ser libre de esa área. Entonces necesitamos reconocer todo, necesitamos estar al pendiente de ver de qué personas nos debemos separar, por muy aparentemente amigos que puedan ser, y comenzar a indagar más en la presencia de Dios. Como digo, ¿por qué? Porque ellos están impartiendo de alguna, así como yo o cualquier persona tiene luz y se acerca a otra persona
Él lo que va a hacer es, va a traer una ministración automática, así como en el caso de Jesús. Jesús desciende, Jesús no hizo nada, Jesús no echó fuera al demonio, Jesús no lo reprendió, Jesús no le dijo tal cosa, tal otra. Hubo nada más una presencia que se manifestó de luz y eso provocó algo en el mundo espiritual, algo en los ambientes, algo en este gadareno que provoca una fuerza. Eso es lo que está aquí en el capítulo 1. Entonces, dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle porque muchas veces había atado con grillos, bla, bla, bla. Dice, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Entonces se dan cuenta, Jesús no hizo nada, no lo mandó a llamar, no hizo nada, únicamente quiso presentarse. A la hora de presentarse, a la hora de estar ahí en ese lugar, ejerce algo y el que tiene el espíritu inmundo reacciona a esa luz. De igual manera nosotros. La Biblia dice que somos luz del mundo y es literal, no es como que alguna figura, somos luz del mundo. Es decir, que en el mundo espiritual se ve nuestra luz. Somos como cuando, no sé si han visto en las calles, a veces cuando uno es de noche y de repente cuando es de noche, pum, se alumbra una luz. Así somos nosotros. Pero al nivel de intimidad que estemos con Dios, a ese nivel va a crecer la luz que tenemos. Eso es cobertura. La luz que tenemos es cobertura. Entonces es literal. Hay una luz que se manifiesta, que se está manifestando, pero no vemos, pero sí está manifiesta. Y esa luz ejerce algo, no se queda solo así. Entonces, en el momento que yo tengo luz y yo me junto con alguien X, sea luz o sea tinieblas, si yo me junto con alguien que es tinieblas, lo que va a pasar es que va a haber un choque, porque es la tiniebla él y la luz mía. Y desde ese momento ya hay una administración. Tanto él me puede ministrar cosas de tinieblas como yo le puedo ministrar cosas de luz. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona tiene un área en su corazón, en su alma, en su ser, de tinieblas, y yo también lo tengo, y él tiene un área más grande que esa, él me va a terminar contaminando a mí. Si yo tengo una área libre, una área verdadera, un área donde ya está una gloria, una fortaleza de Dios en mí, y esa área es una verdadera luz, entonces lo que va a pasar es de que en él va a causar una libertad, aunque estemos los dos en un solo lugar. Por consecuencia, cuando hay dos personas que están pecando y están juntas, ese pecado se va a hacer más grande, hasta se ponen de acuerdo para hacerlo. De igual manera, cuando hay dos personas que son de luz, también esa gloria se hace más grande, porque ya son dos luces juntas. ¿Me entiendes? Es como que yo agarre una linterna de un lado derecho y agarre otra linterna del lado izquierdo y agarre las dos al mismo tiempo para ver la luz. Entonces lo que va a hacer es que va a ampliar el panorama. Igual manera es la gloria. Por eso es la Biblia que si dos se pusieren de acuerdo en todo lo que se pusieren de acuerdo, será hecho. También la Biblia dice, si dos o tres estuvieran reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces, cuando Dios está en ese lugar, es porque dos luces se pusieron de acuerdo, porque van a hablar de Él. ¿Qué significa? Que si hay dos personas que son de tinieblas y se ponen de acuerdo para la tiniebla, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a manifestar ahí? No va a ser Cristo, va a ser a quien están invocando a través de su reunión. Puede ser si dos personas se juntan para jugar videojuegos, por ejemplo. Dos personas se juntan para una fiesta, están manifestando a ambos o a una entidad espiritual de tinieblas en ese lugar. Por eso es importante tener cuidado con quién nos reunimos y para qué nos reunimos. Dos personas se pueden reunir para criticar a una persona más, etcétera, de cualquier manera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos reunimos, cómo hablamos y qué decimos y separarnos. Es cierto, hay momentos de que tal vez no nos vamos a poder hacerlo y tal vez Dios va a decir, mira, háblale, tienes que hablarle, sí, pero él habla solo tonteras, sí, pero él necesita conocer de mí. Ahí no puede hacer uno nada porque ya fue enviado de parte de Dios y uno tiene que hablar con él, ¿me entiende? Aunque hable de cosas que no son, pero sabe Dios de que tal vez la persona necesita. Y uno puede entrar en una guerra espiritual, si lo queremos ver así, en el hecho de hablarle, compartirle, etcétera. Y por supuesto, la Biblia también dice, no podemos salir del mundo y no podemos apartarnos de aquellos que pecan, porque estamos en el trabajo, en la escuela, etcétera. Pero no es lo mismo estar ahí que tener una comunión con la persona.
¿Por qué? Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Entonces podemos llegar hasta cierto punto de amistad, porque a veces también pasa de que uno está acostumbrado a algo y tal vez ellos bromean muy pesado y terminan insultándolo o diciendo chistes de la Biblia que no son correctos. Entonces, ¿para qué estar ahí, va? Y si uno les dice algo, tal vez dice, no, es que vos solo los mates sos, que solo estoy bromeando, y ya son faltas que dan a uno. Y, por supuesto, uno tiene que buscar estar con aquellos quienes que también quieren compartir de Dios. Y uno puede buscarlo o inclusive orar a Dios para conocer a esas personas dentro de nuestro ámbito. ¿Me entienden? E incentivar, pues, porque eso pasa. Y a veces uno también espera, y es algo que también se da mucho, que a veces uno espera a que una persona le venga a decir a uno para que vayan a hacer algo. ¿Por qué no nosotros no tomamos la iniciativa? Es decir, yo soy creyente. Va, entonces, ¿por qué no le digo a otra persona que es creyente, mira, leamos la Biblia? En lugar de estar haciendo cosas ahí como prácticamente perdiendo el tiempo, por ejemplo, a veces en la universidad, en el colegio, en el trabajo. ¿Por qué no agarrar un tiempo dentro de eso y decirles, miren, leamos? A veces orar no se puede a veces porque es diferente, pues, pero por lo menos leer, ¿va? Tal vez entre los dos, pero bueno, pongámonos a leer, cada quien que lea lo suyo, pero pongámonos a leer. Ya se están poniendo los dos de acuerdo. Si dos se pusieron de acuerdo en todo lo que se pusieron de acuerdo, será hecho. También que dice, si dos estuvieron reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces, si alguien quiere la presencia de Dios, tiene que aprender a buscar eso, a ponerse de acuerdo con alguien que ya es creyente. Igual puede ser entre marido y mujer, igual puede ser contra compañeros de trabajo, compañeros de universidad. O tal vez puede ser que uno sea de una carrera, hay otra persona de otra carrera, pero ponerse de acuerdo en orar y leer. Y miren, aparentemente puede sonar fácil, pero uno se topa con situaciones. En mi caso, cuando yo estaba en la universidad, yo a veces le decía a las personas, mira, y eran creyentes, ¿no? Mira, vamos a leer, ¿no? Y todavía con una gana así como, a la gana, ir a leer. Y era como que estarlos jalando. Vamos, 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 vamos. Y eso uno tiene que ser constante, inclusive con los mismos creyentes, para incentivar la oración y la lectura. ¿Entienden? Y no necesariamente, como digo, hacer grupos como que grupos de evangelización o sea, no es el hecho de eso, pues el hecho es de tener una comunión en cualquier lugar. Y esa misma comunión, Dios cuando vea eso, Dios va a provocar que después se dé todo lo que ustedes quieran. Pero a veces solo nos enfocamos en querer evangelizar, y está bien, o querer proclamar, etcétera, pero no en la unidad entre hermanos. Entonces queremos ir a buscar a los perdidos, pero no queremos la unidad entre hermanos. Y no entendemos de que si formamos una buena unidad en el cuerpo de Cristo, va a ser más fácil en una oración, porque ya somos dos, no es uno solo. Todo esto le digo pues por el hecho de la contaminación de los cerdos y los enviamientos, y también el hecho de que alguien me puede ministrar a mí una contaminación solo el simple hecho de estar a la par mía. Pero como siempre, por eso siempre hay que estar orado y leído para para que cuando venga la situación no tengamos problemas. Y sepamos cómo comportarnos y también no rechazar, tampoco menospreciar a la persona, es que usted es tal cosa, usted es tal otra, porque no es así, pues entendemos que están en el mundo, que por algún motivo tienen esos pecados, que a veces no lo saben que los tienen y también no entienden nada, porque la vida que se les ha enseñado es así. Ellos prácticamente, es por decir, ellos pecan de ignorancia. Por eso cuando vemos la carta del apóstol Pablo, dice, cuando habla de alguien que dice que pecó y que inclusive se metió con la esposa del papá, dice, no os juntéis con esa persona. Y manda el apóstol Pablo que no se junten con esa persona, porque esa persona, siendo creyente, pecó. Y pecó de una manera aborrecible. Entonces dice el apóstol Pablo, no se junten con él. Pero no le estoy diciendo que no se junten con los del mundo, porque ya estaban agarrando eso. Es decir, este es fornicario. Y no se apartaban, pero ya agarraban también con el inconverso. No se junten con aquel inconverso. Porque la Biblia dice, si no nos fue necesario salir del mundo. Pero lo que quiero dar a entender es de que hay una guerra espiritual, que la iniciativa del enemigo es contaminar para provocar ser un cerdo uno, y por consecuencia que habite el enemigo dentro de uno. ¿Ya? Y nosotros igual, si nosotros de alguna manera estamos hablando con alguien que no es de parte de Dios, o sea que uno puede dirigir la conversación, es decir, no dejar que la persona dirija la conversación hacia pecados, hacia vanidades, sino tener la sabiduría necesaria para saber cómo redirigir la oración, prácticamente la oración de ellos, ¿no? De lo que quieren conversar,
lo que quieren decir. Si alguien murmura contra otra persona, decirle, mira, no digas eso, ¿para qué lo vas a decir? Etcétera. ¿Para qué? Para no contaminar, o simple y sencillamente, tal vez no decirles, mira, es que vos solo hablas tonteras, no sé qué, sino que simple y sencillamente decirle, mira, fíjate que tengo que ir a hacer, tengo que reunirme con alguien, ¿va? Y no va a estar mintiendo uno porque uno tiene que ir a orar. Mira, fíjate que tengo que ir a hablar con alguien o tengo una reunión, etcétera, y uno ya se va a orar. Pero como les digo, no es el hecho de andar diciendo, en todo el mundo contaminado, sino que quiero entender es que hay personas que se juntan demasiado con las personas y dicen eso, no es que yo para evangelizarlos, y el que termina contaminado son las personas. ¿Por qué? Porque Dios no lo envió. ¿Me entiende? Entonces no estoy hablando de un rechazo total, sino que estoy hablando de personas que se juntan mucho, porque la Biblia dice también que las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También habla un versículo de que en la multitud de amigos puede haber distorsión, etc. Y la Biblia habla también de que para huir de pecados tenemos que buscar otras personas que también van en santidad. Entonces eso es lo que quiero dar a entender. Que no andemos con el hato de cerdos, en el sentido de que no andemos solo en impurezas, porque esa misma impureza nos va a contaminar. Ya, simple y sencillamente, si me toca hablar con alguien que no es de Cristo, hacerlo con todo el amor posible, y si él comienza a decir cosas que no son, pues ni modo, tengo que tener la sabiduría y las palabras indicadas para no ofenderlo inclusive. ¿Entiendes? Pero yo también entendí que tengo que estar bien orado, porque si yo estoy de parte de luz, aunque sea que la misma presencia que yo tengo cause alguna libertad o liberación en él. Pero también tener cuidado, pues, de que si, también saber si el enemigo produce ciertas reuniones, etcétera, yo no estar involucrado en eso. ¿Me entiendes? Porque puede ser que pase, puede ser de que alguien, por ejemplo, conozca a una persona y le pasó a un amigo, bueno, un amigo no, sino un conocido, de que lo invitaron a una reunión creo que era la señorita cantaba rock, ella tenía un grupo de rock, por así decirlo, y lo invitó al otro chavo que es cristiano, y como eran amigos de la universidad, lo invitó al concierto, y creo que él por no hacerla sentir mal, ¿no? O por no sentir a menospreciar, llegó al concierto. Entonces ahí hay un problema, pues, porque como digo, ya hay una relación de alguna manera que se dio, pero terminó en de que para no ofenderla voy a llegar al concierto de rock. El problema está de que ahí sabes de que hay muchas cosas que no van. Y también ese mismo sentimiento puede causar muchas cosas, muchas cosas. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Yo también recuerdo que yo en la empresa donde asistía anterior, bueno, una de las empresas donde yo trabajé, tenía un convivio donde había fiesta prácticamente, ¿no? Y pues yo creo que nada más había poner unas sillas para lo que iba a suceder de ellos. Y estaba el tiempo de la fiesta. Y yo cuando fue el tiempo de la fiesta prácticamente, eh, percibí una cosa bien fea, un gran pesar, una gran tiniebla, dije, yo mejor me voy. Y me fui. A causa de eso, creo que ofendí como a 2 o 3 personas solo con el simple hecho de que me haya ido. Y creo que después de ese tiempo ya no me dejaron de hablar. Pero también estaba mi salud espiritual. Yo pensaba quedarme, por así decirlo, por hacer compañía o algo así, ¿va? Pero mejor dije, no, mejor me voy. No tengo que estar aquí. Ese tiempo que iba a estar de 6 de la noche, por así decirlo, hasta las 10 de la noche, mejor me voy a orar, ¿no? Son 4 horas de oración en lugar de estar 4 horas de contaminación. Por supuesto, Dios a veces puede permitir de que uno llegue y eso produce que le vaya a hablar a alguien. Pero siempre tiene que ser uno bien dirigido. ¿Por qué? Como le digo, porque lo que hemos venido hablando, nos preparan el cuerpo para que entre o no una contaminación a nuestro cuerpo. Entonces uno tiene que manejar mucha sabiduría y mucha obediencia y también no menospreciar a alguien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay un homosexual y se pone a la par de uno y quiere hablar con uno? Yo lo rechazaría a él completamente. La respuesta no lo tengo que rechazar. Porque ¿qué pasa si él llegó y es porque vio una luz y yo le tengo que hablar de Cristo? No lo puedo rechazar. No le puedo decir que usted es un depravado, usted. No, porque automáticamente se va a ir. Automático. No le puedo decir todo eso. Porque automáticamente se va a ir. Más si yo le hablo y comienzo a hablar del amor de Cristo, puede provocar que se enfoque en eso. Yo les digo eso también porque yo me recuerdo que yo posté en Facebook creo que el año pasado, hablé acerca del homosexualismo y indiqué que el homosexualismo era como una gangrena, era como una religión que solo velaban por su propio bien, etcétera. Y pues me saltaron como 3 homosexuales y otras personas que no eran homosexuales me criticaron diciendo que yo que lo decía con odio,
que yo le decía con esto, que yo le decía con lo otro. Y una de las primeras cosas que les dije es, no pongan un tono a mis palabras, porque ellos le ponen un tono, porque no saben en qué tono lo dije. No saben si lo dije con odio o lo dije con amor. Porque yo no ataqué al homosexualismo, al homosexual, yo ataqué a la asociación, al grupo LGBT. A ese estaba atacando, no al homosexual. Estaba atacando a la identidad. ¿Por qué? Porque me parece un poco ridículo la situación de aparentemente buscar sus derechos y que a veces estén bailando casi desnudos en plena calle, ¿me entiendes? Por sus derechos. ¿Qué derechos? Dice que nosotros le faltamos al respeto, pero ellos no nos faltan al respeto a nosotros. Si nosotros no queremos creer en eso y que se ponen a bailar desnudos o semidesnudos en la calle por sus derechos o por su desfile, y que si yo tuviera un hijo y que mi hijo esté viendo eso, que para mí es una falta de respeto. Entonces, a eso es lo que estaba apelando yo, a la falta de respeto que ellos tienen, y ellos luchan por sus derechos, pero no se dan cuenta que con su misma actitud me están faltando respeto a mí, pero ellos no entienden eso. Y si yo digo algo en contra, automáticamente me dicen que yo soy alguien que odio. Y se los hice ver claramente en los comentarios, que hay personas que me decían que bueno saber lo que es el LGTB, si queremos nos sentemos juntos, y eran personas que yo conozco que son homosexuales, que yo estudié con ellos incluso. Y me comenzaron a decir un montón de argumentos, y yo le dije, mira, o sea, no malinterpretes mis palabras, no pongas un tono en mis palabras, porque no lo dije en ese sentido. También otras personas que no eran homosexuales me bloquearon, ¿no? Y un montón de cosas, pero como les digo, es cierto, hay momentos que no va a pasar, pero claramente a lo que iba es esto. Uno de los que me comentó, él tenía un hermano, y me recuerdo cuando lo miraba en la calle, se me quedaba viendo así como que raro, así como que pensaba que yo era aquellos que y yo lo saludaba, ¿qué tal, cómo estaba? Y le dijo, ¿cómo está tu hermano? Ah, bien, y ahí como que se iba huyendo. Y después me lo topé en la calle, iba caminando, iba para el mismo camino, ¿qué tal, cómo estás? Ahí mira bien, y como de lejos, ¿no? Y le comencé a hablar normal, ¿no? Y él ya se quedó así como que, o sea, como no era lo que esperaba. Él pensaba que, no, es que tú eres homosexual, te tienes que arrepentir. Porque no es el hecho necesariamente. Yo sé que ellos tienen, pero también sé que ellos pueden haber sido poseídos sin haberse dado cuenta. ¿Por qué? Porque a veces el homosexualismo viene porque a una persona la violó. Es decir, puede ser que un hombre mayor violó a un niño de pequeño. Entonces el espíritu homosexualismo entró por medio de eso. Y la persona cuando creció con el espíritu homosexualismo que no puede salir de él porque está esclavizado. Entonces él no quiere serlo, lo obliga la entidad a esclavizado porque de niño lo violaron. ¿Me entienden? Entonces ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque la impartición ya fue hecha. Igual pasa con una mujer. Cuando una mujer a veces la viola a alguien, también le pueden impartir un espíritu homosexualismo en la violación. Entonces la mujer en sí misma ya está con propensa a ser homosexual por la violación que le fue hecha, porque le impartieron por medio de eso, inclusive en fornicaciones, etcétera. Entonces hay personas homosexuales que están esclavizadas por entidades y ellas no quieren ser de esa manera, pero fueron obligadas por el espíritu y el ente. Es cuando alguien ya no quiere seguir tomando y toma y toma y toma y toma y dice ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, pero sigue con la botella en la mano y sigue tomando. Él es esclavo de eso, no puede salir. Entonces yo tampoco puedo venir y solo decirles, miren, rechazarlos. No, es que usted es un borracho, usted es esto. No puedo hacer eso. Yo me he sentado con personas que son borrachas y les he hablado, inclusive ya estando ebrias o estando sobrias. Y luego, mire, busca a Cristo, él es el único que lo puede libertar. Y hay una contaminación, claro que hay una contaminación si Él está ahí, pero también yo puedo causar una liberación. Hasta a veces se ponen a llorar en la calle. Un tiempo que me dice, ora por mí, y estamos en plena calle, en plena avenida, está bien, y de repente se ponen a llorar y la gente se nos queda viendo. Y me dice, y él mismo me dice, mira, no les pongas atención, sigámoslo. ¿Me entiendes? Entonces, es cierto, yo puedo tener la cualidad pero yo ya sé que estoy enviado, yo ya sé que estoy ahí, y ellos me van a ver diferente de alguna manera porque no los estoy menospreciando, pero sí lo que yo voy en contra es en el mover en autoridad, porque la Biblia dice que mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, autoridades. Entonces, mi problema no es con el homosexual, mi problema es con la entidad LGBT, o no sé cuál es la gran sigla que tienen, ese es mi problema, porque ellos prácticamente son una religión, aunque ellos no se llaman religión, pero prácticamente se mueven como una, quieren imponer sus cosas, quieren provocar al nivel de ley
que se apruebe que yo les diga algo que yo no quiero decirles. Y me están faltando respeto a mí y a mi familia. Y ellos quieren que yo les dé respeto a ellos. Entonces yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero si hay alguien homosexual que se me acerca, yo le voy a hablar y le voy a hablar una verdad. Pero no lo voy a ofender. Porque lo va a espantar prácticamente, pues. Es como, y no tengo el argumento para hablarles de Cristo. Y eso pasa con cualquier cosa, puede pasar con un drogadicto, ¿me entiendes? Y yo he estado con en reuniones, hay personas que están fumando marihuana, que están fumando crack, si queremos llamarlo así, y yo estoy hablando, y yo les estoy hablando de Cristo, ¿ves? ¿Me entiendes? Y ellos tienen unos argumentos todos raros y todo, pero yo he estado ahí, pues yo sé lo que es estar en un grupo de personas que fuman droga, ya sea que estén fumando primos, ya sea que estén fumando droga normal. Es cierto, no con muchas personas, sino que personas conocidas, por así decirlo. ¿No? Y les he dicho y les he hablado, mira, no es la manera. ¿No? Y no les he hablado, no, deja de fumar marihuana, no es eso. Es el simple hecho de presentar a Cristo. Decirle, mira, el amor, y porque esa vez dio una discusión del amor, y les dije, mira, necesitamos el amor, ¿va? Y ellos comenzaron a hacer sus diálogos, yo les comencé a decir acerca del amor, y sucedió cosas que le quedaron grabados, pero yo sé que no necesariamente les puedo decir, mira, deja de fumar, porque mi pregunta es, ¿por qué él inició a fumar? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Porque pudo haber sido que fue una suma tristeza, un gran dolor, y que otra persona le dijo, mira, fuma esto y con esto se te va a quitar. Y él fumó y sintió un cambio y él comenzó y fue esclavizado a eso. Igual pasa con la persona que tomó licor, cualquier cosa. No necesariamente es porque, qué rico el fumar, sino que ellos están esclavos. La presión social, un montón de cosas los provoca eso. Es cierto, hay personas que sí lo hacen porque sí lo quieren hacer. Pero entendamos de que el mundo está esclavizado, uno porque quiere y otra porque no quiere, y otros porque están en medio. ¿Me entienden? Y eso tenemos que tomarlo bien en cuenta para que no solo vengamos y ofendamos, por así decirlo, ¿no? Sino tengamos también una reflexión de por qué es. Por eso es la Biblia que las rameras y los publicanos van delante de nosotros al reino de Dios, y Jesús se juntaba con ellos, pero entendamos que Jesús ya era médico, pues porque la gente dice, no, es que tenemos que ir con las personas que son malas porque somos médicos. No, médico era Jesús. Hasta que Dios no nos diga o nos dé el título de médico, no podemos andar así. Porque si no nos vamos a terminar contaminando, porque yo sé que estando en esos lugares donde la gente está fumando droga y uno está ahí, hay un espíritu que lo incita a uno y le dice, mira, que te pasen el puro. Yo he estado ahí y yo he visto cuando el espíritu me habla y me dice, mira, fumátelo. Y siento el cosquillo que me diga, mira, fuma con ellos. Y es una presión que uno siente. ¿Va? Y inclusive me han pasado el puro. Entonces me han pasado así como que, mira, como hace parte de nosotros, ¿va? Así como se sienten bien, va, toma. Yo digo, no, mira, no, yo no, gracias. ¿va? Pero ahí está la presión. Entonces hay personas que pueden haber cedido a la presión. Y eso pasa mucho, pero digo, a lo que voy es esto. Tenemos que tener cuidado con las contaminaciones para que no venga un espíritu a poseernos y no andar con el hato de cerdos. Es decir, yo puedo estar con un grupo de personas que fuman y sé que Dios me puede enviar y que les voy a hablar de Cristo, pero también significa que después de terminar eso me voy a orar. Y también no significa que lo voy a andar con ellos de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque no es mi forma de vida. El ambiente me va a contaminar, pero tampoco puedo rechazarlo del todo. ¿Me entienden? Y se pueden sentir ofendidos, claro, se pueden sentir ofendidos de que yo no tome con ellos, no guarden el licor, o que una chava me diga, mira, vamos a una fiesta a bailar, ¿va? Porque quiere bailar conmigo, porque le caigo bien. O sea, no puedo hacer eso. Y eso también me pasó en un trabajo anterior, que también había un convivio, se pusieron a bailar y no, que Juan José era tan aburrido que no baila, que no le habla a nadie aquí dentro del convivio porque fuimos a un restaurante y como el otro sí se puso a bailar y yo le rechacé la invitación a una señorita para ir a bailar, entonces, no, es que se enojaron todos conmigo. Inclusive porque me fui temprano, porque no aguantaba estar ahí metido una hora, viendo cómo todos bailaban, ¿no? Y qué aburrido, y tenía que estar ahí por compromiso y porque no sé a quién le llegué a hablar de Cristo ahí, ¿me entiendes? Y simple y sencillamente me voy. Y le caí mal, claro, le caí mal, y le caí mal a muchos, pero yo no puedo andar así. Entonces, igual tenemos que ser nosotros, o sea, no tenemos que andar con el hato de cerdos, porque nos vamos a contaminar. Si viene un espíritu inmundo al hato, nos vamos a ir precipitados juntamente con ellos.
eso es lo que quiero llegar. No entremos con los atos de cerdos. No andemos paseando, porque el que los apacienta prácticamente es un espíritu inmundo. Los está gobernando, los fornicarios, los adúlteros, los calumniadores, los burladores. Ahí están y los pastorea. O sea, no entendamos que no está el pastorado de Cristo. La muerte también pastorea. La Biblia habla que la muerte es un pastor. Y dice que los pastorea al Seol, porque ese es su pastorado. Entonces hay pastorados que son de tinieblas que ahí los van pastoreando. Este prácticamente es un acto de cerdos. Hay una persona que está apacentando los cerdos. Y esos son espíritus inmundos, demonios, etcétera, que están ahí apacentando y que los dirigen y los mueven. Y simple y sencillamente con el hecho, pongamos la ahorita, que ahorita ya cambió la situación, que las personas se juntan virtualmente para oír la palabra, para cantar, para adorar, etcétera, cualquier cosa. Y se juntan, pero cuando la persona se conecta para jugar videojuegos y conectan en red, ellos prácticamente están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Si 2 o 3 se reunieron en mi nombre, estamos reunidos supuestamente virtualmente, está bien. Pero hay personas que se conectan en videojuegos a nivel mundial, en una red. Ellos se están congregando. Pero ¿bajo quién están siendo congregados? ¿Quién se está manifestando en medio de ellos? Cuando alguien se va a juntar a las discotecas, están invocando algo, porque si 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Y eso pasa al lado de las tinieblas también. Y prácticamente esas discotecas son lugares de culto. Lo único que no le llaman ellos iglesias, ¿no? Sino que ellos le llaman discoteca, pero es prácticamente un lugar de culto. ¿Qué hacemos a la iglesia nosotros? Ir a alabar, adorar y exaltar a aquel que nos libertó, por el gozo y alegría, etc. Y recibimos palabra de administración, lo que sea, etc. Ellos pasan lo mismo, solo que en tinieblas, se juntan en la discoteca, por así decirlo, y ¿qué quieren hacer? Estar alegres, estar congregados, tener una armonía entre hermanos, lo mismo con la iglesia. Ellos se llegan a ministrar porque a veces llegan a hablar hasta de clavos dentro de las discotecas, y se quieren sentir alegres, se quieren salir bien, y salir del problema que tienen en su casa. Y eso es lo mismo que vimos en la iglesia, lo que pasa es de las tinieblas, ¿por qué? Porque ya hemos hablado que las tinieblas estaban un momento en luz y que cayeron, pero su naturaleza siempre está, pero en tinieblas. Inclusive la naturaleza del hombre está, pero la mueve en tinieblas. Entonces ellos se juntan, tienen una necesidad de congregarse. Están yendo a la discoteca porque es lo único que conocen. No conocen la verdadera gloria de Dios. Porque nadie se las ha presentado. Y porque otras personas no tienen la naturaleza. Unas personas tienen la naturaleza así de andar tranquilas, de reverencia, etc. Y cuando miran a alguien que es así relajero, de discotecas, y cuando entra al lugar, se aburre. ¿Por qué? Porque él no conoce esas dimensiones, no conoce esa condición de reverencia. Y puede cambiar, claro. Pero también si entra una dimensión de algarabía, él se va a sentir en su pura esencia, porque él es así. Y hay personas que critican a esas personas que son así. ¿Me entiendes? Que prácticamente hacen una algarabía de la gloria. Yo les digo eso porque yo soy así, pues. ¿Me entiendes? Yo soy así como que explosivo, a veces, no tanto, no siempre, pues, pero soy explosivo en el sentido de danza, alabanza, etcétera, así. Hagan por así, de repente comienza a correr por los pasillos. Y pues a veces no es como que es una sorpresa que todos estén así tranquilos y de repente que alguien comience a correr, ¿no? Pero el hecho es eso, pues, de que tenemos un gran contraataque de todas las maneras, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, porque tenemos que asimilar y entender de que simple y sencillamente, si alguien se quiere quedar parado con sus manos levantadas, que lo haga. Si alguien quiere venir y ponerse a correr en los pasillos, que lo haga. Está libre de hacerlo, que exprese a Dios lo que necesita. ¿Por qué? Porque si no lo que van a hacer es también irlo a buscar a otro lado. Pero nosotros tenemos que aprender también, pues, ¿me entienden? Y comenzar a explicarles a las personas lo que significa vivir a Cristo. Y si él no, y por alguna manera él no dice, miren, hermano, no lo voy a hacer, entonces hágalo en su cuarto, hágalo en su intimidad. Si la gente aquí lo critica porque usted corra en su cuarto, dance en su cuarto, alabe en su cuarto. Porque la persona lo van a criticar, y eso va a pasar si a David lo criticaron, ¿cuánto no a mí? O a los demás que lo hacen. ¿Me entienden? O sea, va a pasar, eso va a pasar. Pero uno tiene que tener la certeza que lo que está haciendo está en la palabra. Y Dios le va a dar todo el sustento para que uno lo siga haciendo y le va a enseñar también a uno. Pero como a todo lo que voy a decir esto es con el hato de cerdos. No nos seamos propensos a contaminación, porque si estamos dentro del hato y hay un espíritu que va a visitar, vamos a
va a pasar de que vamos a terminar siendo contaminados. Y va a provocar de que si viene un espíritu a visitar en ese momento, vamos a tener el mal sentido de una posesión por haber estar metidos donde no tenemos que estar metidos. Igual pasa con Cristo, cuando alguien invita a la iglesia a alguien, prácticamente no es su ámbito, no es su ambiente, pues, pero cuando entra en Cristo, hay personas que se terminan convirtiendo porque conocen una gloria. Y puede ser que ese día Dios llegó de visita, por así decirlo, en la iglesia llegó de visitación, y prácticamente la persona fue convertida por eso, por la misma presencia que se manifestó. Y a creer en Cristo se convierte, se arrepiente y entra el Espíritu Santo en él. Del lado de las tinieblas pasa lo mismo. De repente en la discoteca hicieron un acto que no, y de repente puede provocar una posesión dentro de la persona. ¿Por qué? Porque se metió y es creyente. Ah, es que Dios lo va a liberar. No, se fue de metido, va a tener problemas. Porque fue a hacer algo que no debía. Porque se fue a meter un hato de cerdos. Y hubo una liberación. Y Dios envió que llegara el espíritu inmundo ahí. Y agarró a todo el hato de cerdos y se precipitó. Entonces tenemos que tener cuidado de no contaminar las cosas. De que inclusive si tenemos problemas con algo, buscar a ver con quién podemos reunirnos, que sea espiritual, para nosotros poder salir de incluso de pecados. Por eso mismo son las congregaciones, por eso mismo también, como digo, en mi caso, por ejemplo, que yo fui estudiante universitario, en la universidad donde yo estaba, pues ni modo, no era como que había una iglesia a la vuelta de la esquina, ¿no? O si estaba a la vuelta de la esquina, no es que yo le fuera a tocar y que me fueran a abrir. ¿Me entienden? Entonces, y no era aquello de que inclusive puede ser que no era de mi misma denominación, si lo queremos llamar así. ¿Qué pasa si me pongo a orar en lenguas o me pongo a danzar en medio de... O sea, no se da, pues, ¿me entienden? Entonces, yo lo que hacía era como buscar espacios dentro de la universidad. Y a veces le decía a otras personas, mira, vamos a leer, ¿no? Y me encontraba con ese choque, personas que eran creyentes y que no querían ni hacerlo. O así como, con un grande, vamos pues, ¿no? Pero era bien fácil que ellos se juntaran con otras personas que no eran de Cristo y se iban a otros lados a hacer cualquier otra cosa. Entonces ese es el problema. Uno quiere alcanzar a los perdidos, pero los que están dentro de la iglesia también están perdidos. Y tenemos que formar y fomentar la formación de nuestra cultura en Cristo para que dar a conocer una gloria y también con ese mismo ejército, con esa misma disciplina, llevar el evangelio. Y a veces queremos, como digo, queremos mucho, mucho, mucho que la gente se arrepienta, pero necesitamos de personas que ya estén en Cristo que se pongan las pilas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. La Biblia también dice despertad a los valientes. Es decir, que hay valientes que están dormidos, acostados, ¿no? Entonces necesitan ser despertados. Necesitamos despertar prácticamente, porque si nosotros somos de los valientes que están dormidos, necesitamos despertar. Y la Biblia primero dice despertar a los valientes. Es decir, que hay personas dentro de la iglesia que son valientes, pero están dormidos, no están orando, no están leyendo. No están buscando a Dios, pero son valientes y son necesarios para la proclamación del Evangelio. Y a veces nos queremos concentrar solo en aquellas personas que están allá afuera, en pecado, pero no las personas que están en Cristo, dentro de la congregación, que están durmiendo y que son valientes y que son necesarios. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces necesitamos de eso. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Vamos a ver si gusta. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, oremos, Padre, nosotros te damos las gracias por la oportunidad de estar hoy reunidos. Te agradecemos, te imploramos misericordia, ¿verdad? Para, primero, nosotros despertar como valientes, no estar reuniéndonos en reuniones que no corresponden a lo que a ti conviene. También, si hay personas que nos están contaminando o afectando espiritualmente de mala manera, poder separarnos de ellos. Reunirnos también con aquellas personas que te están buscando para nosotros ser edificados y fortalecidos también. Y también tener el discernimiento para saber cuándo hablar con alguien, cuándo no, y poder transmitir la verdad del Evangelio como tú lo necesitas. Y tener el discernimiento para no ser atrapados en dimensiones espirituales como a veces pasa, ¿verdad? Ayúdanos a tener sabiduría y discernimiento para saber cómo hacer las cosas, porque a veces es difícil y que a veces personas se pueden sentir rechazadas o desplazadas y no es nuestra intención, ¿verdad?
todo lo contrario, es poder estar con ellos, pero a veces no se puede porque tenemos que entrar en una prioridad contigo, una relación contigo, porque eso va a provocar que llevemos una palabra de verdad a los demás. Y tal vez ellos no van a querer, pero hay otras personas necesitadas que también tienen problemas familiares, problemas de enfermedades, etcétera. Que una persona está preocupada por ir a meterse al cine y que quiera que yo me meta al cine con él 2 horas, pero tal vez hay otra persona que necesita una oración de 2 horas para que él sea sano, rescatado, fortalecido, etcétera. Y que es necesario, ¿verdad? Que tal vez él se puede sentir menospreciado, pero otra persona se va a sentir agradecida. Ayúdanos para que estas situaciones sentimentales no nos afecten, que no nos metamos nuestros sentimientos en esto, sino la verdad del Espíritu, para no complacer a alguien del mundo, o pensar de que por no hacerlo va a dejar el Evangelio, sino más bien tener la verdad de lo que tú necesitas y lo que tú requieres para traer libertad, para vivir en libertad y para que podamos despertar los valientes que estamos dormidos. Te entregamos este tiempo, te bendecimos, ayúdanos a indagar en ti, a vivir para ti y sosténnos en tu presencia y tu plenitud de verdad. Guarda y haz reposar los corazones de cada persona, bendícelos y llénanos y ayúdanos a tener sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer y vivir plenamente para ti. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Amén. Entonces, primeramente, nos vemos a las 8 de la noche. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Juanjo. Dios te bendiga.